¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de conversar con Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gracias por la invitación a este espacio para compartir temas universitarios y, por supuesto, poder responder las preguntas relacionadas al quehacer de la Universidad de El Salvador en su proceso de enseñanza-aprendizaje. También vamos a hablar de presupuesto y la reciente también realización de pruebas para la admisión de nuevo ingreso al alma mater. Este es parte del contenido que vamos a hablar esta noche. Le invitamos a que usted pueda hacer las preguntas a través de las diferentes plataformas. Ya saben, en el último segmento vamos a dar lectura a algunas de ellas. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, vicerrector, hablemos del tema, comencemos este bloque hablando sobre el presupuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se está manejando que podrían recibir 15 millones menos en comparación del ejercicio presupuestario del año en curso. Hablamos para el próximo año, por lo menos lo presentado por las autoridades de Hacienda en el presupuesto general de la Nación del 2022. ¿Cómo ha sido o cómo ha ido fluctuando en los últimos años el presupuesto de la universidad? Bueno, el tema presupuestario de la Universidad de El Salvador es recurrente precisamente porque es lo que hace que la misma funcione. Hay que mencionar que el presupuesto está compuesto por el Fondo General que asigna el Gobierno de la República y los recursos propios que son los fondos generados a través de los programas académicos especiales. Ha habido una dinámica de asignación de presupuesto a la universidad de acuerdo a la visión que cada uno de los gobiernos de turno han planteado. De manera que hoy estamos en una situación tal que la universidad en el año 2021 recibió la asignación de Fondo General de 126 millones que han sido parte del trabajo que hemos desarrollado y que en el transcurso de los últimos meses, particularmente octubre, se nos ha informado que se reduce el presupuesto de inversión. Eso es importante aclararlo, Eduardo, porque está relacionado con aquellos fondos que puedan destinarse para proyectos de infraestructura, para proyectos de equipamiento que de alguna manera la Universidad de El Salvador requiere en su dinámica de trabajo para poder atender los esfuerzos orientados al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social. Por supuesto que es en efecto una reducción de la cual tú haces referencia de más o menos $15,000 que incluyen recursos propios y que en el marco del Fondo General se nos ha informado que hay una reducción de $12,060,000. Y por supuesto eso es de alguna manera de llevarlo a la reflexión de la comunidad universitaria y particularmente de sus autoridades, tomando en consideración que año con año se formula el proyecto de presupuesto en base a alineamientos que aprueba el Consejo Superior Universitario y que en las facultades se hacen las asignaciones de recursos a diferentes rubros en función de las necesidades que cada una demanda. De forma que en el año 2021 presentamos un proyecto de presupuesto para el 2022 de $478 millones. En efecto, es una cantidad muy grande, pero es lo que hemos llegado a determinar que se requiere para que la universidad funcione normalmente. Se menciona en algunos espacios de que ese presupuesto contiene una asignación significativa para
los salarios de los trabajadores. Ese fue alguno de los cuestionamientos que realizaron. Pero no es cierto, dado que no hay, en efecto, asignación de recursos para el incremento de salarios, sino más bien que la mayoría de los recursos están orientados a poder potenciar el desarrollo de la universidad, territorialmente hablando, tomando en consideración que hemos planteado un esfuerzo porque a nivel de los 262 municipios podamos hacer un esfuerzo que permita que la universidad llegue a los jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad. En ese sentido, hemos planteado que a los actores políticos de algunos departamentos con los cuales nos hemos reunido, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto para que los jóvenes tengan la posibilidad de ingresar a la universidad y poder estudiar la carrera de su preferencia. Es que es impresionante cuando tú vas al territorio y te encontrás con los docentes, con los estudiantes y les expresas el interés de la universidad de poder llegar a su municipio y ellos muestran una alegría tal que nos reconocen ese esfuerzo. Decirte que justo este fin de semana tuvimos una reunión con 44 municipalidades del oriente del país en donde se tiene el planteamiento de llevar la universidad a mi pueblo. Es un concepto que el decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriente ha desarrollado, pero implica que para poder llegar a los 87 municipios que componen los 4 departamentos de la zona oriental se requieren recursos. Esta asignación que nos decía que bastante alta que habían solicitado es precisamente para estos temas de inversión. Es correcto, ¿no? Eso es lo que hemos planteado, un proyecto a mediano plazo en donde se plantea la necesidad de invertir por lo menos $1 millón por departamento durante 5 años consecutivos. Eso implica la adquisición de los inmuebles en los cuales la universidad puede funcionar, la construcción de los mismos y por supuesto la contratación de personal que permita hacer que la universidad llegue al territorio. Esto es una visión que estamos desarrollando con el rector Roger Arias, el vicerrector Raúl Azcúnaga, en función de complementar un esfuerzo que inició en el 2016 con la Universidad en Línea, en donde el gobierno de turno invirtió $5 millones para poder hacer la virtualización. Hoy, en el marco de la pandemia, nos encontramos que esa fue una plataforma muy importante para poder transitar de la formación tradicional a la virtual y afortunadamente tenemos la posibilidad de que hoy un 85-90% de nuestros profesores están en la posibilidad de interactuar con los estudiantes para poder efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, de manera que si no les dan lo que están solicitando, sino que estos 15 millones menos se ve registrado en el presupuesto, ¿qué impacto tendría? ¿Solo los proyectos de inversión o realmente en el día a día de la universidad se vería afectado? Bueno, yo quiero insistir, Eduardo, el hecho de que la afectación es en los proyectos de inversión, ¿verdad? El funcionamiento de la universidad se vería normal en cuanto a que se tienen los recursos para poder cumplir con los compromisos en términos de los salarios de los trabajadores y de los docentes y poder de alguna manera asignar recursos para el equipamiento de los laboratorios para poder tener las condiciones de infraestructura mínima necesarias para que se haga el trabajo que como universidad desarrollamos. Entonces, eso en sí, si bien es cierto, nos restringe el nivel de desarrollo en cuanto a proyectos de inversión, pero también hay que decir que la universidad históricamente ha venido funcionando con el presupuesto que el gobierno le ha asignado de acuerdo a sus análisis y que afortunadamente, al igual que en la década de los 80, hoy, acompañado por la cooperación internacional, desarrollamos proyectos de inversión y académicos que contribuyen al desarrollo del país. ¿Han sostenido reuniones con el ministro de Hacienda o estarían por sostenerla para buscar justificar este presupuesto?
claro, sabemos que ya es presentado, fue presentado como establece la ley, tenían hasta el último de septiembre para ello, pero luego viene la discusión ya en la Comisión de Hacienda para el detalle específicamente. ¿Están buscando todavía ustedes que dentro de la comisión pues se pueda lograr un acuerdo? Bueno, nosotros creemos importante que la búsqueda de los mecanismos por medio de los cuales se llegue a los funcionarios de turno que puedan tener incidencia en el presupuesto de la universidad es parte del quehacer nuestro, y hemos pedido audiencia con la señora ministra de Educación, con el señor ministro de Hacienda e incluso con el presidente de la República para plantearles lo que como universidad nosotros necesitamos. Por supuesto que, como decía, hemos hablado con los actores políticos en los departamentos, en los municipios, y ellos han mostrado interés en poder hacer un esfuerzo desde la Asamblea Legislativa para poder reasignar recursos, tomando en cuenta lo que tú haces referencia, Eduardo, de que ya el proyecto de presupuesto está en las manos de los señores diputados y diputadas, y serán ellos los que puedan de alguna manera reorientar los recursos para poder enfrentar las propuestas de proyectos que tenemos, tal cual lo he estado mencionando. Es decir, no todo está dicho todavía, hay parte de una negociación que todavía se está a tiempo de poder realizarlo, porque es el que se va a ejecutar el próximo año. Por supuesto, el año recién pasado, justo por esta época, nosotros hicimos un cabildeo en la Asamblea Legislativa con las diferentes fracciones políticas que componían la misma, y logramos que la Universidad de El Salvador, en principio, que se había anunciado una reducción de 3.5 millones de dólares, el señor rector acude a la Asamblea Legislativa a una audiencia relacionada a otro tema, pero aprovechó para hacer mención de que se nos había notificado la reducción de 3.5 millones de dólares. A partir de eso, el presidente Bukele anunció que iba a incrementar el presupuesto de la Universidad de El Salvador, y eso nos permitió tener la posibilidad de que llegáramos a 101 millones de dólares para el presupuesto. Luego, en la Asamblea Legislativa, los señores diputados y diputadas revisaron las propuestas que nosotros estábamos haciendo. Precisamente uno de ellos fue el proyecto de Universidad Digital, que viene a complementar lo que es el proceso de formación docente para poder hacer uso de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proyecto de 28.3 millones de dólares, de los cuales nos asignaron 11 millones. Ese proyecto ya está en un proceso de ejecución, y pues logramos de que de 10 millones que el presidente nos había ofrecido, poder tener un incremento de 35.3 millones de dólares, en donde se consideraban los proyectos que abarcan el departamento de Chalatenango, el departamento de Morazán, y por supuesto proyectos de infraestructura que reorientamos y orientamos en la Universidad de El Salvador de acuerdo a los requerimientos que las facultades habían generado. Muy bien. Obviamente también venía un proyecto que en el 2020 se nos había reducido del presupuesto, que fue el que implicaba la construcción de un edificio en San Vicente por $1.560.000. Eso pues se asignó en el 2021 y estamos en el proceso de ejecución, así como la asignación de 5 millones de dólares más para proyectos de infraestructura en las facultades, que hoy estamos casi en el proceso de licitación y que ojalá logremos comprometerlos al final del año. Y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Por favor, acompáñanos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador, hablando un poco de los proyectos también que se podrían ver afectados, y también las proyecciones que se tiene, pues, si se consigue los fondos que han solicitado para llevar a cabo. Un tema fundamental, vicerrector, es ampliar la cobertura, porque sabemos que al final termina siendo limitada. Hay muchos chicos que no logran llegar a la universidad, pues no tanto por tema de calificación, sino de cobertura. Hay un límite en el cual la universidad puede admitir estudiantes, aunque se quisiera abarcar pues mucho más. Hay un tema presupuestario de por medio. Es correcto, Eduardo. Mira, este año hemos tenido y recientemente finalizamos
la prueba de conocimiento para los aspirantes de nuevo ingreso. Un total de 24.244 estudiantes han aplicado. Que es el promedio, ¿verdad? Más o menos andamos en los 25.000 estudiantes, aspirantes, de los cuales ingresan 11.000. Estamos haciendo el esfuerzo con el señor rector, el señor vicerrector académico, los señores decanos y decanas, los señores vicedecanos y vicedecanas, para poder de alguna manera hacer un esfuerzo de incrementar el número de estudiantes que ingresan a la universidad, tomando en consideración además que este año, que 2021 le hemos llamado el año de la gratuidad de la educación superior, tomando en cuenta que los estudiantes procedentes de los colegios privados hoy no pagan cuotas de matrícula ni escolaridad. Ya los que venían de los institutos públicos hace 3 años no pagan. Sí, claro. Hoy se complementa eso y parte del incremento del presupuesto que la Asamblea Legislativa anterior aprobó iba orientado a eso. Pero además, un elemento adicional, Eduardo, es el hecho de que, a propuesta del señor rector, los estudiantes, los aspirantes procedentes de los 91 municipios declarados por el PNUD en extrema pobreza, hoy no hacen prueba de conocimiento e ingresan a la carrera de su preferencia. Precisamente en la discusión que teníamos el día sábado en San Miguel, el alcalde de Ciudad Barrios expresaba que había una población de estudiantes egresados de bachillerato, de los cuales de más o menos, si no me equivoco, de 1.500, únicamente 11 iban a la universidad, y obviamente eso está asociado al nivel económico de las familias que no tienen la capacidad de poder hacer que los estudiantes vayan. Hoy en esta idea de llevar la universidad a mi pueblo implica el que el estudiante tenga la posibilidad de la universidad en su casa, obviamente siguiendo todos los patrones que implican un proceso de ser estudiante universitario y por supuesto teniendo como aliados a las municipalidades para que se conviertan en facilitadores, para que en conjunto con la universidad contribuyamos al desarrollo del país, tomando en consideración que la base para que un país salga del subdesarrollo está en la educación. Ahora, ¿a cuánto se podría elevar? ¿De 11.000 a 13.000 más o menos la cantidad de estudiantes? Me refiero también por el tema de la virtualidad, que esto me imagino ayuda a reducir un poco los costos también, aunque claro, la tecnología de los docentes, la capacitación, eso se mantiene y genera un costo, pero es mucho menos. Y quizás ya pensando en el próximo año que la situación por los números de la pandemia sería muy difícil que realmente regrese toda esa cantidad de educación superior, incluso los chicos a los colegios, de forma presencial. Correcto, mira, nosotros estamos convencidos de que debemos de hacer un esfuerzo porque apliquemos modelos de enseñanza en donde el tema de las tecnologías de la información sean parte de ese proceso. Y precisamente el hecho de intentar llevar la universidad al territorio es parte de ese esfuerzo, de forma que vamos a reducir la presión que se ejerce en las 4 sedes, en la sede central, en Santa Ana, en San Vicente y San Miguel, y por supuesto de alguna manera desencadenar un proceso de sumatoria de estudiantes a la Universidad de El Salvador que se ven limitados precisamente por la situación económica, como he dicho, pero que eso podría ser incluso que la universidad incremente su número de estudiantes. Obviamente en todo esto es un tema presupuestario. A nosotros se nos critica porque la inyección de recursos para el funcionamiento de la universidad es alto. Sin embargo, podemos revisar a nivel de la región centroamericana el hecho de que, por ejemplo, Costa Rica invierte el 6% de su presupuesto en educación superior, Honduras, Nicaragua en un 4 o 5%, Guatemala un 3% y nosotros apenas tenemos un 1.4%. Decirte que en la actualidad, así como está el presupuesto, tenemos un 1.71%. El próximo año se reduce a 1.44%, independientemente de lo que he mencionado, la asignación en los proyectos de inversión.
Estamos entonces convencidos de que el tema del incremento del número de estudiantes está directamente relacionado con la posibilidad de abrir sedes universitarias en donde el número se incrementaría. Hay interés muy genuino por parte de los municipios en donde sin distinción de color político aspiran a que los bachilleres puedan hacer una carrera universitaria. Y lo más importante en la visión de ese modelo, Eduardo, es el hecho de que el estudiante puede o tiene la posibilidad de formarse en su municipio y poderle dar una retribución a su municipio, sí, ¿verdad? Tenemos, nos decía ahora un alcalde, identificando las potencialidades, por ejemplo, de esa área, agricultura, arquitectura. Por supuesto, decía un alcalde, miren, allí en mi municipio hay un estudiante de ingeniería civil que me está haciendo la carpeta de un proyecto de infraestructura, seguramente ese muchacho se siente orgulloso de poderle servir a su comunidad y por ende el municipio invirtiendo en una persona que será de bien para la sociedad. Esa es la visión, la filosofía que estamos planteando en la lógica de poder tener la expansión de la universidad y por ende el incremento del número de estudiantes que hoy por hoy, tú sabes, se ve limitado. Es difícil, yo sé lo que le voy a preguntar, pero ¿qué tan calificado están saliendo nuestros jóvenes de las universidades con este tema de la pandemia? Yo sé que ese contacto en las aulas, perdimos ese también movimiento de estudiantes que iban a las universidades a hacer prácticas a los diferentes lugares. Eso era muy importante, pero la calidad de profesional, pues se hace todo el esfuerzo posible para que se mantenga. ¿Vamos a ver reflejado una disminución en la calidad de los profesionales realmente y se puede buscar compensar de otra forma o es igual? Bueno, mira, yo creo de que el efecto de la pandemia es significativo en todos los campos de trabajo, en todos los campos del conocimiento y por supuesto la formación en las aulas virtuales no es la excepción. Nosotros por eso estamos muy interesados en invertir recursos para poder profesionalizar y tecnificar a nuestros docentes. Y por eso te decía, el proyecto de universidad digital es uno que va en la vía de proveerle las herramientas al profesor de manera que la interacción sea más directa. Lógicamente hay una variación en el contacto directo con el estudiante en donde en algún momento yo decía hace unos días que a veces el profesor se convierta hasta de alguna manera en el tutor directo del estudiante, tomando en cuenta el nivel de afectividad que logran en el desarrollo del proceso de formación. Por supuesto, la pandemia, como decía, nos limita a esa posibilidad. Sin embargo, creo que se hacen esfuerzos para que la formación sea de una forma integral. Esta mañana me preguntaban sobre la situación que se da con respecto a el Magisterio Nacional en cuanto a que muchos profesores no han tenido la posibilidad de aprobar un examen y me decían, ¿y esa es culpa del sistema o es culpa del ministerio o es culpa de la universidad? Yo creo que en esto tenemos que hacer una revisión profunda, una revisión curricular desde preparatoria, porque cada uno de nosotros responsabiliza al otro de cómo le llega el estudiante. Sí. Entonces no podemos, decía un funcionario el día sábado, pensar de que como ya no tenemos la posibilidad de culpar a alguien, le vamos a dar esa responsabilidad al niño o niña que ha sido fecundado, tomando en cuenta que todos nos tiramos la pelota y no asumimos el compromiso. Yo decía esta mañana que no vamos o tenemos que buscar culpables en este tema, sino más bien cómo revisamos las políticas educativas, las estrategias que tenemos en el proceso de formación de nuestros estudiantes, por supuesto de nuestros profesores, y de alguna manera hay que pensar en un proceso de profesionalización que permita que el docente
tenga una retroalimentación continua y por ende repercuta en la formación integral de los aspirantes que se convierten en estudiantes y obviamente el día de mañana en profesionales al servicio de la nación. La ministra de Educación decía, mire, el mejor evaluado, el que casi tiene la nota perfecta, decía, cuando hablamos con él, decía, de los docentes, venía de la normal, decía. Entonces estas nuevas generaciones, decía, ¿qué pasó en este trayecto que se ha perdido parte de esa buena formación, que era mucho mejor antes, y ahora hay que ver dónde está esa traba o esa falla para buscar superar este problema, decía? Por supuesto, eso es lo que mencionaba, de que debemos de buscar dónde está el factor determinante que da esa condición. Nosotros como Universidad del Salvador, te decía, hacemos un esfuerzo porque nuestros docentes de alguna manera tengan un proceso de retroalimentación, tanto en aspectos técnicos de su área de trabajo, como en aquellos que vayan en la dirección de un proceso de formación integral de nuestros estudiantes. E incluso desde la universidad nosotros estamos ofreciendo un plan complementario para la formación de maestros que se desarrolla en las facultades de Occidente, en Oriente, en San Vicente y por supuesto en la sede central, en donde en un convenio con el Ministerio de Educación hemos logrado que haya esa transición de un profesor que ha sacado únicamente la parte técnica y lo estamos profesionalizando. Por supuesto también estamos ofreciendo una maestría en educación, así como más recientemente hemos desarrollado un doctorado en educación que nos permite el hecho de poder tener cuadros hombres y mujeres capacitados para poder formar a nuevos profesores y por ende que esos tengan impacto en los jóvenes que llegan a sus aulas. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Acompáñanos, por favor, ya regresamos. Vicerrectora, revisando los documentos del 15 de noviembre del 2018, pues el presidente de la República, Nayib Bukele, en la UES prometió el mejor presupuesto para la universidad, dijo el día que llegó. Dijo también que marcharía junto a los estudiantes para exigir más presupuesto a los diputados. Es decir, él tiene un compromiso con los estudiantes y dijo que lo iba a buscar. ¿Confían ustedes en que, claro, ya en el ejercicio del poder, pues la plata va para un lado, para la otro, pero que pueda honrar ese compromiso con los estudiantes? Precisamente ese es el propósito de pedirle una audiencia al señor presidente de la República para plantearle la visión de la Universidad del Salvador en el tema presupuestario y por supuesto que conozca de primera mano cómo es la orientación de los fondos que se destinan. Decirte, Eduardo, de que estamos trabajando fuertemente en el tema de la investigación científica. Justo el 26, 27 y 28 de este mes vamos a desarrollar el 4º Congreso Universitario de Investigación Científica, en donde tenemos 86 ponencias, de las cuales el 60% va a ser impartida por profesores y estudiantes nuestros y en la cual van a participar más de 800 asistentes de diferentes nacionalidades. Eso demuestra la capacidad investigativa que tenemos y por ende la capacidad técnica en diferentes disciplinas del conocimiento. Eso es parte de la orientación de los recursos que nosotros estamos solicitando al presidente de la República. Hoy no requiere el que él marche a la Asamblea Legislativa, sino que bien puede instruir al ministro de Hacienda para que haga el análisis correspondiente y la asignación de los fondos. Por supuesto, como decía, hay interés en los señores diputados y diputadas, seguramente ellos van a deliberar cuáles pueden ser los rubros en donde se le asignen recursos a la universidad y obviamente eso deberá contar con la aprobación del presidente de la República. Nosotros estamos insistiendo en esa necesidad urgente y precisamente él hacía una descripción de 15 acciones en donde dentro de ellas está la sustitución de todo el equipo de laboratorio e informático que existe en la universidad y lógicamente para poder hacer
esa renovación se requiere dinero. Para poder tener los laboratorios de investigación científica a tono con las necesidades del entorno, se requieren recursos. El año 2020 nosotros invertimos aproximadamente $1 millón en el equipamiento de los laboratorios de la Facultad de Medicina, Química y Farmacia, Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Naturales, Oriente, Occidente, y obviamente eso está en una dirección de potenciar, en principio, la capacidad investigativa de nuestros docentes, pero también el generar las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan desarrollar habilidades y destrezas en la dirección investigativa. Decir que nosotros estamos trabajando en una propuesta orientada a el relevo generacional en el contexto de los investigadores jóvenes que tienen habilidades y destrezas muy significativas y que sabemos pueden aportar al desarrollo del país. Por supuesto, eso también está acompañado con el tema de incorporarlos a programas de maestría y de doctorado que les permita el poder adquirir herramientas necesarias para fomentar y potenciar la investigación científica. En este momento estamos desarrollando desde la Facultad de Ciencias Agronómicas un proyecto con la cooperación italiana en el tema de la geología. Hay allí un grupo de jóvenes que recién están graduados y los estamos incorporando en ese proyecto de formación de manera que tengan y adquieran herramientas en esa dirección. No puedo dejar de mencionar también, Eduardo, el hecho de que, y es una situación que el doctor Picardo ha mencionado en los últimos días, que hemos desarrollado 9 doctorados, pero 3 de ellos fueron con el apoyo de la doctora Erlinda Handal, uno en ingeniería sísmica, otro en biología molecular y otro en matemática. Eso en una visión desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para potenciar cuadros que deban trabajar en el tema de la investigación científica. Nosotros, a pesar de los recursos mínimos que tenemos, le inyectamos a la investigación y eso es, señor presidente, lo que queremos continuar fomentando. Decir que, Eduardo, también en el tema de los esfuerzos que desde la cooperación de la facultad con las instituciones públicas, recientemente hemos firmado una carta de entendimiento con el INAVE, que es el Instituto de Atención a Veteranos de Guerra, en donde desde la Facultad de Medicina, el Centro de Salud Valencia, le prestamos servicios. Decía el presidente del INAVE que él se sentía satisfecho con el servicio que se da desde la Facultad de Medicina y la atención que extendemos a todos los veteranos, a la familia, y por supuesto que estamos también en la dirección de poder potenciar un esfuerzo orientado a que esos jóvenes puedan desarrollar una carrera universitaria. Asimismo, firmamos una carta de entendimiento con el presidente del INDES, en donde nosotros como universidad ponemos a disposición nuestro espacio físico, que es un complejo deportivo de envidia para muchas instituciones en este país, dado que en el 2002 desarrollamos los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe, 2003 se van a desarrollar en el país y le hemos dicho al presidente del INDE, ahí están esos espacios. Lógicamente, para ponerlo en sintonía de las demandas que los países que participarán, se requiere la inversión y para eso es, presidente Bukele, que se requiere la asignación de fondos. En ese sentido... Incluso el tema muy fuerte también de la investigación en el tema de COVID-19, el laboratorio ha sido fundamental, incluso podría... algunos dicen ser más aprovechada esa investigación que realiza la universidad. Olvidaba mencionar ese tema, Eduardo, del hecho de que el señor rector planteó esa posibilidad de invertir en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina. Tuvimos la posibilidad con nuestros investigadores de poder secuenciar el virus que provoca el COVID-19, una investigación que pusimos a disposición del Ministerio de Salud, del gobierno y de todas las instancias encargadas en ese tema. Hemos estado también desarrollando pruebas COVID a nuestros trabajadores, a nuestros docentes y de alguna manera a nuestros estudiantes. Justo esta mañana llegaban a decirme de que se habían terminado los hisopos para poder hacer las pruebas y eso pareciera mentira, pero una cantidad de 50 hisopos que cuestan $250
nos limitan a poder hacer una prueba de esa naturaleza. De manera que esos son los destinos a los cuales nosotros estamos planteando llevar los recursos que el gobierno nos da. Obviamente recibimos críticas de algunos detractores y enemigos de la universidad de que hay una desviación de fondos en los funcionarios de turno. Yo particularmente, desde mi cargo, les pedí a todos los funcionarios de elección por la Asamblea General Universitaria que debíamos de presentar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia esa declaración, y el 100% la hemos presentado, de manera que ahí están esa información que demuestra de que un 5 a nuestros bolsillos no ha ido a parar, sino más bien hacemos el esfuerzo de invertir recursos a veces de nuestra propia bolsa para poder comprar, decía un día de estos un decano, un chorro, poder comprar un lavamano, y de alguna manera en algunos casos el Ministerio de Trabajo nos exige que debemos de tener todas las medidas de bioseguridad para los empleados, y los decanos les toca bolsearse y comprar alcohol gel. Obviamente hacemos nosotros el esfuerzo desde la Facultad de Química y Farmacia de proveer esos insumos para que el personal tenga las condiciones mínimas necesarias para hacer su trabajo. Hay un destino definido de los recursos que estamos solicitando, y ojalá el presidente se recuerde de las 15 promesas que hizo en campaña para que se pueda reorientar hoy en la Asamblea Legislativa. No tenemos hoy que ir al encuentro de los diferentes partidos políticos para hacer la mayoría simple, sino que allí hay una cantidad considerable de votos para poder decir: esta es la asignación que le vamos a dar a la universidad para su funcionamiento. Ahora, en torno, decía usted, a la utilización de los fondos, pues ahí están las instituciones que son las contralores del Estado, los que utilizan fondos públicos, que puedan auditar toda la plata que se está dando, cómo se está invirtiendo, para eso están. Por supuesto, la Corte de Cuentas de la República nos audita anualmente, también como parte de la legislación universitaria se plantea la auditoría externa. Justo en estos días hemos hecho la contratación de la empresa auditora que está haciendo la revisión de los documentos que como universidad tenemos, de forma que nos controla la Corte de Cuentas, hoy la auditoría externa, y además también al interior de la universidad está la auditoría interna, que es muy rigurosa en la revisión de la información que nosotros generamos para efecto de evitar que se cometan errores en función de el uso de los recursos que como universidad tenemos. Y que es parte de la transparencia y la responsabilidad que toca a cada institución que recibe fondos. Es correcto. Nosotros estamos conscientes de eso, Eduardo, y por eso cuando hacen referencia a esos temas no nos preocupamos, tomando en cuenta que está la documentación de respaldo. Ya te he mencionado, tenemos los documentos de probidad que demuestran que nosotros hemos presentado en tiempo y en forma la información requerida por la Corte Suprema de Justicia, y pues nos sentimos libres de culpa y por ende comprometidos a hacer un uso eficiente de los recursos que sabemos le cuestan a los salvadoreños, porque yo como asalariado, seguramente ustedes también declaran renta, y esa renta es la que acumula los recursos del Estado que se asignan en el presupuesto de la nación, y por ende los que financian el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Y nosotros estamos conscientes y convencidos de que no es posible que hagamos mal uso de los recursos, que la vendedora en el mercado, que el paletero, que el zapatero, al ir a comprar sus insumos para poder hacer el trabajo diario, paga el IVA, y nosotros responsablemente tenemos que hacer un uso eficiente de esos recursos. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñanos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A ver, vicerrector, quiero que nos explique, bueno, los televidentes también, ¿qué es lo que ha ocurrido con eso de las instalaciones del ESMA en San Vicente, que están siendo reclamadas por el MINED? La gente de la universidad dice
que pertenece a la universidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, mira, Eduardo, este es un tema que surge en el 2018 cuando hay una iniciativa del exministro de Educación, Carlos Canjura, en donde a partir de la necesidad de la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente, se hace uso de ese espacio y se extiende una carta compromiso en donde el Ministerio de Educación se comprometió, valga la redundancia, a poder ceder en donación el ESMA. Sin embargo, cuando se da el cambio de gobierno, se da una notificación por parte de la señora ministra de Educación en donde planteaba de que ellos tenían una visión diferente del uso de esos espacios físicos y nos planteó que no era posible el poder ceder en calidad de donación el terreno y el edificio. El señor decano de la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente, a partir de la necesidad de utilizar ese local, dado que tenemos un promedio de 2.500 estudiantes en esa zona de los diferentes municipios que se circunscriben en esa región, lo remodeló e incorporó algunas modificaciones que permitió adecuarlo para el normal desarrollo de las actividades académicas para dichos estudiantes. Recientemente, la semana pasada, se nos informa que ha llegado el Departamento de Infraestructura, si no me equivoco, del MINED, a decir que hay que desalojar ese espacio, ¿verdad? Porque lo van a utilizar para los fines que como ministerio han identificado. Nosotros le hemos dicho a través del señor decano que nos permita el poder hablar directamente con la señora ministra de Educación. De hecho, el Consejo Superior Universitario el jueves recién pasado autorizó instruir al señor rector y al señor decano de dicha facultad para buscar el acercamiento con la señora ministra y ver de qué manera se pueda ceder ese espacio a la Universidad de El Salvador, que en el caso particular de San Vicente, el área que actualmente tiene la facultad es muy pequeña y creemos que eso complementa lo que nos permitiera desarrollar las actividades académicas administrativas. Esta semana vamos a pedirle audiencia a la señora ministra para poder dialogar con ella y buscar un mecanismo que nos permita hacer un uso, si quiere, integrado, en donde nos permita, insisto, a nosotros administrar el espacio físico y decir, Eduardo, de que nosotros siempre hemos estado dispuestos a tener a disposición las sedes universitarias. Hay diferentes instituciones públicas que llegan a la universidad y hacen uso de los espacios que como tal tenemos, y eso es parte de la simbiosis que nosotros definimos en el trabajo que tenemos que desarrollar, y ojalá que podamos resolver este tema en el corto plazo. Ahora, pero llegar y decir, ok, nos salimos y nos movemos todos, es un tema muy caro, es decir, alquilar un local, buscar otro local, si es que no se logra un acuerdo. Es correcto. Yo creo que debe de haber una actitud proactiva por parte de los titulares de educación en este tema en particular, tomando en cuenta que, como he dicho en toda la entrevista, nosotros hemos puesto a disposición nuestra capacidad instalada. Incluso en su momento, cuando el apogeo del COVID estaba por las nubes recién iniciada la pandemia, ofrecimos al gobierno espacios físicos para aquellas acciones en donde se llevaban a los que producto de la pandemia se concentraban en algunos puntos, ¿verdad? Los que llegaban vía aérea. Correcto. Entonces ofrecimos algunos espacios, el Ministerio de Agricultura, el CENTA, el Ministerio de Medio Ambiente,
el Ministerio de Trabajo, hacen uso de los espacios de la universidad y creemos que en este caso en particular, tomando en cuenta la situación de infraestructura que la facultad tiene, debería de haber una actitud, como digo, solidaria, consecuente para con la universidad. Y como repito, esperamos en el transcurso de la semana poder tener una audiencia con la señora ministra para hablar del tema. Vamos a estar pendientes también de lo que ocurre en ese tema. Y en cuanto al COVID-19, ¿qué tanto, vicerrector, impactó la pandemia a la universidad? Me refiero directamente en el caso de docentes y en el caso también de estudiantes. ¿Tuvieron muchos casos de contagio o no? Pues fíjate que es un fenómeno que se genera mucha discusión al interior de la universidad. Nosotros estamos convencidos de que los casos de contagio que se han dado no han sido al interior de nuestra casa de estudios, sino más bien que lamentablemente, y debemos de decirlo, algunos de los empleados de la universidad, al tener condiciones de teletrabajo, se van al supermercado, se van al restaurante, se van al estadio y a exponerse. Y por supuesto regresan a la universidad siendo potenciales portadores del virus y por ende la posibilidad de contagiarnos. En efecto, han habido algunos fallecidos al interior de la universidad. La mayoría, lo hemos comprobado en gran medida, no ha sido un contagio a nivel interno, sino que han llegado de fuera. Hemos hecho un esfuerzo porque las medidas de bioseguridad se apliquen rigurosamente. Recientemente también el Consejo Superior Universitario, a partir de la presión que los sindicatos nos hicieron y la petición de la Defensoría de los Derechos Universitarios, hicimos un planteamiento en donde estamos por aplicar medidas de restricción al ingreso a la universidad, tomando en cuenta también que la Asamblea Legislativa ha emitido un decreto en donde restringe la concentración de personas. Entonces estamos en esa dirección, por supuesto, como decía también, trabajando en poder proveer de las condiciones mínimas necesarias con los productos de biodesinfección para proveérselos a los trabajadores y de alguna manera exigiendo que también acudamos a podernos vacunar, tomando en cuenta de que hay un porcentaje de universitarios que aún no se han vacunado, aunque eso se ha demostrado, no es la cura a no poder contagiarse del virus, pero de alguna manera algún nivel de resistencia pueda generarse. Muy bien, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche para compartir la visión de la universidad con los televidentes. No, gracias Eduardo, a ti, gracias también a todos mis compañeros que hacen un esfuerzo por sacar adelante la universidad. Creo que sin ellos no fuera posible un nivel de avance en el trabajo interno que desarrollamos y por supuesto ponerme a disposición para que en las próximas semanas, meses, podamos hablar nuevamente de la Universidad de El Salvador. Muy bien. Gracias a ustedes también por su sintonía. Por supuesto, los esperamos el día de mañana. Que descansen.